Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas. Estoy leyendo el artículo 187 de la Constitución, pero mi profesor de Derecho Constitucional me ordena que busque el artículo 216. Dice aquí, de la Constitución, promulgación legislativa de las leyes. Dice el artículo, atención, cuando el presidente o presidenta de la República no promulgare una ley en los términos señalados, el presidente o presidenta y los dos vicepresidentes o presidentas de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel o aquella, se refiere al presidente, incurra por su omisión. Entonces, aclarado, el Parlamento puede aprobar una ley de amnistía, cumple la formalidad de enviársela al señor presidente. El señor presidente anunció ya que no la firmará. El office boy se regresa del Palacio de Miraflores al Palacio Federal Legislativo, al Capitolio, y le dice al presidente de la Asamblea, dice Maduro que no la va a firmar. ¿Qué va a pasar allí? Entonces, rectificamos, se aplica el artículo 216. ¿Algún comentario adicional? Bueno, sencillamente eso, la negativa podría entrarse a calificarse una falta que provoque el enjuiciamiento del presidente. Pero más grave sería que... Pero ¿por qué se va a enjuiciar al presidente si es una potestad de la Constitución que no firme? Bueno, es interesante lo que tú planteas, ¿no? O sea, pero no es que el presidente esté obligado a promulgarla. El hecho de que no se niega a promulgarla, hay la solución pero la obligación, en toda ley hay un procedimiento. Discusión de la ley, aprobación de la ley, que se llama sanción de la ley, la promulgación le corresponde al Poder Ejecutivo y su publicación. Si la etapa de la promulgación el presidente no la cumple, está incurriendo en una falta. Por lo tanto, habría que calificarla. Pero vamos a suponer que el Parlamento, encabezado por el presidente y vicepresidente, procedan a promulgar la ley de amnistía. Si luego se niegan a ejecutarla, que es otra cosa, es decir, se niegan a poner en libertad a las personas detenidas injustamente por los delitos políticos comunes que se quiera llamar, estaríamos en un conflicto de poderes y evidentemente la Asamblea Nacional tendría que hacerse respetar y conseguir, recurriendo y dándole órdenes a quienes tienen a las personas detenidas, que las pongan en libertad. Y si se niegan a obedecer, a todas esas personas habrá que abrirle los respectivos expedientes. Ajá. Seguimos tengo que saltar algunas competencias: autorización para enajenar bienes, autorización para misiones militares, autorización de contratos de interés nacional. Por cierto, los contratos con China ahora van a tener que ser aprobados por la Asamblea. Los futuros, pues, lo que quede de negociación por ahí. Bueno, esa es otra cosa. Aquí se han establecido contratos con diversos países y diversas empresas que deberían ser sometidas al control de la Asamblea Nacional. Vienen tiempos interesantes. Estamos en medio de una crisis económica que tiene aspectos de crisis política, pero vienen tiempos interesantes, dicen los chinos, cuando hay crisis. Explíquenos este ordinal. Ordinal 14 del artículo 187. Autorización para nombramientos de funcionarios. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes. ¿A qué se refiere la norma? Bueno, eso es muy interesante. El Procurador de la República es el abogado de la República. Es competencia del presidente designarlo, pero debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. En este momento debe haber un procurador que tiene la aprobación de la Asamblea Nacional actual. Si se le ocurre al presidente nombrar a otro, tendrá que someter la aprobación de la Asamblea Nacional. Si esta no se la aprueba, tiene que buscar otro candidato hasta que por fin le aprueben alguno. Y por último, los jefes de las misiones diplomáticas es el nombramiento de los embajadores. El presidente nombra a los embajadores previo placer del país en donde los va a enviar, y luego entonces la Asamblea Nacional lo aprueba o no lo aprueba. Si no lo aprueba, tiene que cambiar ese embajador
ya sea cambiarlo de país y lo volver a plantear En o criollo, cambiar el embajador. En criollo, Candidato a embajador. en criollo, los próximos embajadores que nombre el gobierno tendrá que recibir el visto bueno de la Asamblea Nacional. No, exactamente. No es que no lo habían recibido. La Asamblea Nacional Sí. debe haber aprobado todos los embajadores. Esta nueva. Pero si se le ocurre nombrar a un embajador en cualquier país, tiene que pedir la aprobación de la Asamblea Nacional. Si esta no la aprueba, tiene que cambiar el candidato Y buscar o plantearlo y enviarlo a otro país y volverlo a replantear. Que ya los embajadores están ya. Síganme en casa, por favor. Artículo 187 de la Constitución. Miren lo que me conseguí aquí. Artículo 187, ordinal 16. Velar por los intereses y autonomía de los estados. ¿Qué significa esto? Bueno, esa es una disposición muy importantísima. Resulta que nosotros nos llamamos un Estado federal. Un Estado federal significa que las provincias, las antiguas provincias que se convirtieron en estados a partir de la Constitución de 1864, deben gozar de autonomía administrativa, tienen sus propios gobernadores, tienen su poder legislativo representado en los consejos legislativos, no tienen el poder judicial porque el poder judicial fue nacionalizado en el año 1947, pero tienen la posibilidad de darse su propia constitución, siempre y cuando no colide, no contradiga las normas de la Constitución de la República. Eso significa que la Asamblea Nacional debe promover la autonomía de los estados. Autonomía significa autogobernarse, promover que los estados se autogobiernen, siempre por supuesto con los límites que la Constitución de la República establece. ¿Pero se autogobiernen en qué materia? Bueno, que tengan sus propios que sus gobernadores puedan dictar decretos, sus consejos legislativos, leyes que vayan en beneficio y que no contradiga la Constitución. Más o menos ocurre en la práctica en Venezuela. No, lamentablemente a veces es muy deficiente y sobre todo el actual régimen afectó la ley de asignaciones especiales. Sí. Esa es una ley muy importante. Yo participé en la elaboración de ese proyecto de ley cuando formábamos parte de una comisión que asesoraba a la antigua Asamblea Legislativa del Estado Zulia. Okay. Sigo rápidamente. Ordinal 17. Autorizar la salida del presidente de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos. El presidente se va de viaje más de 5 días, le pide permiso al Parlamento, le notifica. Tiene que decirlo antes de viajar, yo supongo. Mire, yo voy a viajar a Cuba por 7 días, o voy a viajar a Cuba y luego al Imperio, y eso suba 7 días, tiene que pedir el permiso. Si son menos de 7 días, son 6 días también. Si son 5 días, también. Dice más de 5 días, ¿no? Sí, más de 5 días, dice la norma. Hasta 5 días puede viajar. Lapso superior a 5 días. Pero aquí se acostumbraba que el presidente salía sin permiso porque era menor de 5 días, en el camino se desviaba y estaba más de 5 días y no se pedía ninguna autorización. ¿Tiene competencia la Asamblea Nacional para cambiar rectores del CNE, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, fiscal general, contralor general de la Nación? ¿Cuáles son las competencias del Parlamento para con esto funcionar? Este es un tema muy importante porque evidentemente la Constitución regula eso de manera precisa, pero en todo caso todo eso lo puede hacer la Asamblea Nacional siguiendo los procedimientos que la misma Constitución establece. Sobre todo que hay que tomar en cuenta que muchos de esos funcionarios actualmente en ejercicio de sus cargos fueron designados violando la Constitución, por lo tanto habría que discutir si su nombramiento anterior fue írrito y debe procederse a su remoción. Pero bueno, eso le toca a quienes van a dirigir la Asamblea Nacional. De todas maneras, el Parlamento tampoco puede llegar a escarbar lo viejo para poder, entonces, porque la gente pensará, bueno, pero estos se fueron a ir a vengarse, pues, y entonces nunca saldría este país de una venganza, entonces gana Uto y estos se vengan de los del pasado y vuelven los otros y así sucesivamente se nos pueden ir los siglos de los siglos y la nación no logra un rumbo adecuado. Le pregunto, finalmente, porque el tiempo ya se nos venció, ¿no? Ya se nos venció. Pareciera que el tema
La principal tarea de estos diputados que se estrenan el 5 de enero es lo económico, el tema económico. Yo creo que el pueblo el 6 de diciembre votó por la falta de papa, de comida, lo terrible que es comprarse un pollito, el arrocito, los huevos y la cosa, la economía, la inflación, el alto costo de la vida, la carestía. El Parlamento tendrá que atender lo económico, puede decretar una emergencia económica, presentarle al presidente de la República un proyecto, mire, haga estos cambios, me gustaría su opinión. ¿Y qué opinión tiene usted de las primeras decisiones que ha tomado el señor presidente de pedirle a los ministros su cargo a disposición? ¿Eso es un buen signo? ¿Es un paso previo para que el señor presidente haga los cambios que el pueblo quiere? Bueno, respecto a esas dos preguntas, la primera es que ya incluso uno de los dirigentes más destacados de la nueva Asamblea Nacional, como es Henry Ramos Alú, ha hablado de que las prioridades son la ley de amnistía y las leyes económicas. Hay que proceder a establecer una serie de reformas económicas a través de la legislación, de tal forma que el Poder Ejecutivo, que le corresponde ejecutar esas leyes, las cumpla. Evidentemente la situación de nuestro país es crítica, parecemos un país en guerra, ¿no? No puede ser posible que no solamente el tema de la escasez, sino la inflación más alta del mundo. Por otro lado, con relación a la que el presidente le solicitó la renuncia a los miembros del Consejo de Ministros, eso se acostumbra en todos los países civilizados. Cuando hay una derrota aplastante del gobierno, lo primero que tiene que hacer el jefe del gobierno es pedirle la renuncia a sus ministros y reorganizar el Consejo de Ministros. Pero es una buena señal. Es una buena señal. Lamentablemente, el problema es que esa solicitud va acompañada con un discurso que uno no acaba de entender del presidente de la República, de profundizar la revolución, etcétera. Por ahí están hablando de que trataría de aplicar una ley que se estableció por allí en el 2010 con relación a un régimen de comuna. Es una ley inicua e inconstitucional. Y esa ley, si pretendieran aplicarlo, tiene que hacer el Parlamento, es derogarla, porque es contraria a la Constitución. Los poderes públicos y sus atribuciones están regulados en la Constitución. Y en ninguna parte aparece ningún poder popular de comunas, ni que las comunas tienen no están ni siquiera mencionadas en la Constitución. Entonces, como dijo el presidente difunto, todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Bueno, finalmente voy a leer el artículo 223. Pero el 222 se refiere a las funciones del control parlamentario. Quiero que usted haga el comentario. La Asamblea Nacional podrá ejercer la función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en la Constitución y ley, y cualquier otro mecanismo que establezcan leyes y su reglamento. El ejercicio del control parlamentario podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y funcionarios públicos y solicitar al poder ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Su comentario para leer Eso está explicado pero ampliamente en la Constitución, pero por ejemplo, interpelación, llamar a un ministro e interrogarlo. Las preguntas significa dirigirle un oficio a un ministerio y pedirle una respuesta. Y el control de las autorizaciones, por ejemplo, el nombramiento del Procurador General de la República debe ser autorizado por la Asamblea Nacional. Ahora, con relación a la responsabilidad política, el Parlamento puede determinar que un funcionario incurrió en un delito, establece la responsabilidad política, pero por eso, como sospecha que cometió un delito, se presume que cometió un delito, se dirige al fiscal general de la República pidiéndole que abra el expediente correspondiente y a la persona se le empiece a enjuiciar en un tribunal penal, y si es culpable debe ser condenada. Ok, y el 223 de la Constitución dice lo siguiente: investigación parlamentaria. La Asamblea o sus comisiones podrán realizar investigaciones que juzgue conveniente en las materias de su competencia. Y dice el artículo: todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas comisiones y a suministrar las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Obligación de los particulares y sus límites. La obligación comprende también a los particulares, quedando a salvo los derechos y garantías que esta Constitución consagra. Nadie puede ir en un momento dado a una interpelación, en el caso de un particular, y autoculparse a sí mismo. En ese caso puede acogerse al precepto constitucional de no declarar en contra de esa persona, de sí mismo o de sus familiares. El tema es muy interesante porque hay que aclarar una cosa. Los funcionarios del Estado obran en el ámbito de su competencia, mientras que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no prohíba. Podemos hacer todo lo que no esté prohibido expresamente, mientras que los funcionarios solamente pueden obrar en el ámbito de su competencia. Bueno, finalmente, doctor, le quiero agradecer la gentileza que ha tenido y ojalá nos dé el auxilio. No hay nada nuevo que no sea que ahora el Parlamento tiene una nueva mayoría, pero el resto de las actividades que cumple un Parlamento están ya establecidas en el texto constitucional. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. BOD, Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. Alcaldía de Maracaibo. Consejo Legislativo del Estado Zulia. De frente con el pueblo. Columnas.